Mientras muchos plasman su firma para apoyar un eventual referendo revocatorio, en Venezuela otros protestan contra las recientes medidas decretadas por el presidente Nicolás Maduro. Durante 3 días consecutivos, cientos de venezolanos se han movilizado para rechazar los cortes de luz, la escasez de alimentos, así como la decisión de que empleados públicos solo trabajen 2 días a la semana en Venezuela. A ritmo de la canción El día de mi suerte del fallecido cantante puertorriqueño Héctor Lavoe, cientos de venezolanos acudieron a los puntos de recolección de firmas para plasmar su rúbrica. No dudaron en apoyar a la oposición para activar el referendo revocatorio que podría ponerle fin al mandato de Nicolás Maduro a la mitad de su periodo presidencial. Sus motivos son innumerables. Tengo muchísimas razones. El tema de que tenemos un país que está en quiebra, un país que todos los días nos dan medidas que hablan de que vamos a perder más posibilidad de desarrollo, menos clases, menos trabajo, mayor inseguridad, mayor escasez, más pobreza, la gente más triste, en fin, realmente tengo muchísimas razones para firmar y ninguna para no firmar, ni siquiera el miedo. No solo se cansaron de la escasez de alimentos, de la imperante inseguridad, de la crisis económica, el desabastecimiento de medicamentos y la galopante inflación. Ahora rechazan que el gobierno les haya apagado las luces por 4 horas diarias debido a la crisis energética, un hecho que afecta principalmente al sector comercial. De esta absurda canallada, de verdad, de este atropello que nos están dando, de verdad que no soportamos ya esto. Esta escasez de medicina, escasez de comida, de verdad que no lo aguantamos, de verdad. El rechazo a esta medida se tradujo en protestas, y las protestas en represión y disturbios en estados como Maracaibo, Caracas, Mérida y Valencia. Los ciudadanos denunciaron que la Guardia Nacional Bolivariana reprimió una vez más las protestas. 25 personas fueron detenidas, las autoridades reportaron 30 manifestaciones y además el saqueo en locales comerciales. Saquearon prácticamente parte de la tienda. La tensión se desbordó en Maracaibo. Ante la escasez de alimentos fue saqueado un vehículo que transportaba pollos vivos, hecho en el que también participaron varios niños. La noche del martes y la madrugada del miércoles también fueron largas para los habitantes de Caracas. Solo hasta las 4 de la mañana la calma retornó a varias localidades de la capital venezolana. Entre las medidas de ahorro energético adoptadas por el régimen de Nicolás Maduro, se extendió a 5 los días de la semana en los que el sector público no trabajará. Una iniciativa que fue criticada por la oposición venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, calificó la medida como un decreto de vagancia que paraliza a la nación. Ramos Alup señaló que pese al decreto, el Parlamento continuará laborando de lunes a viernes. Regresamos a Miami, Florida, con Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Profesor Gamarra, es constante escuchar que Venezuela se encuentra en un lamentable estado económico, que en este momento quizás los venezolanos ya no aguantan más. Sin embargo, estos titulares de prensa se repiten, pero políticamente todo sigue igual en Venezuela. ¿Usted cree que estos últimos hechos, como por ejemplo un eventual racionamiento de luz que se puede extender a muchas más horas, podría determinar el fin del régimen chavista en Venezuela? Bueno, mire, yo le voy a decir 3 cosas. Primero que el gobierno y obviamente los que están vinculados al gobierno han tratado de explicar esta situación como si se estuviera dando por una conspiración internacional, ¿no? Alguna conspiración de los americanos, por supuesto, y de la oposición vinculada a estos poderes en el extranjero, que de alguna manera han conspirado para, digamos, desbaratar la economía venezolana. Esa es la explicación puesta de manera muy simple que está dando el gobierno de Venezuela. Esa explicación, por supuesto, es absolutamente ridícula.
Y paso al segundo punto. La crisis venezolana, un país que tiene las reservas petroleras más grandes, no solo de este hemisferio, sino las de mayor, o sea, tienen como 200 años de reservas. Es algo pues verdaderamente difícil de explicar cómo un país con semejante riqueza pasa por esta situación. Mire, han habido grandes momentos de hiperinflación en América Latina en el pasado, particularmente durante la transición de gobiernos autoritarios a democracias frágiles, como en el caso de la Argentina, en los años 80, el caso de Bolivia, donde se llegó a 26.000% de hiperinflación. Manera que lo que sucedió en esos momentos fue también producto de un mal manejo económico. Los militares hicieron trizas las economías de nuestros países. De la misma manera que el mal manejo económico que ha hecho el gobierno del presidente Maduro, no solo en los últimos 2 años, sino en los últimos 15 años, ese es el único responsable de lo que está sucediendo en términos económicos en el país. El no prever, por ejemplo, las necesidades de infraestructura que tiene el país, las necesidades que tiene de crear redes de energía eléctrica, las necesidades que tiene de construir y mejorar plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, lo que sea, justamente para tratar de responder a la demanda en un país con la cantidad de flujo de dólares que tuvo, porque el barril llegó en un momento a $147 por barril. Es verdaderamente un fenómeno lo que ha sucedido en Venezuela. La cantidad de dinero que pudiese haber sido invertida en Venezuela, pues va a ser muy difícil explicar dónde quedó. Y yo creo que esa es la gran interrogante que tiene la oposición, sobre todo. ¿Qué hicieron con todo ese dinero? ¿Por qué no lo invirtieron? ¿Y por qué perdieron esa gran oportunidad histórica que tuvo Venezuela, no solo de invertir en su país, sino de transformar y prepararse para los días en los que el petróleo bajaba de precio, que es el tercer punto? Venezuela, desde que descubrió petróleo, siempre ha tenido estos ciclos de altos precios por el petróleo y bajos precios por el petróleo. Pero lamentablemente, históricamente, los gobiernos en Venezuela nunca se han preparado para esos días cuando el ingreso masivo de dinero del petróleo desaparece. Esta no es una nueva historia en Venezuela. Profesor Monsalve, ¿usted qué opina? ¿Es asegurar que la situación económica tan grave que viene viviendo y que viene empeorando en los últimos meses en Venezuela, es una conspiración asegurar que es una guerra económica? ¿Usted no cree que es una interpretación simplista, tal y como lo asegura el profesor Gamarra? Bueno, lo que diga el profesor Gamarra es una manera de entenderlo como él quiere que se entienda. Es obvio que no quieren reconocer que el gran capital norteamericano está metido y está determinando la forma de acción. Se acaba de comprobar y se sigue comprobando diariamente ese tipo de tesis si usted observa, por ejemplo, la situación que actualmente vive el Brasil, a donde el capital extranjero, la banca, los sistemas de comunicación y el poder mediático establecido ha logrado castigar y sancionar a Brasil por el hecho de que, primero, es un poder importantísimo para crear la multilateralidad del poder. Segundo, porque Brasil ha creado el BRI en asociaciones con la India y con Rusia que se enfrentan definitivamente al poder establecido en Estados Unidos. Tercero, porque creó una organización en el grupo de los 20, en el sistema económico internacional, y destruyó o influyó o no permitió la presencia que tenía la dualidad Europa-Estados Unidos en el comercio internacional. Luego de eso creó UNASUR y luego de eso creó una comisión de defensa latinoamericana. Entonces, toda esa cantidad de factores son irritantes para los monstruos de la política norteamericana, el militarismo norteamericano, que eso sí es realmente un régimen. Ustedes no hablan jamás del gobierno de Venezuela, sino que irrespetuosamente hablan del régimen, así como yo hablo del régimen de Obama, el régimen de Obama que actualmente tiene sitiada, bombardeada
y asolado todo el Medio Oriente y en tensión el mundo entero, y es causante de las grandes inmigraciones y en forma indirecta es el motivador del terrorismo internacional. Eso sí es un régimen de terror, el del señor Obama. En cuanto a la economía venezolana, ese proceso económico viene del año 10 en adelante y últimamente se ha crecido porque hay una rebaja de dólares de 120 hasta 20, que es el peso actual. Por supuesto, usted entenderá que la economía no puede funcionar de esa manera. Espere un momentico, porque usted deja al señor Gamarra. No, es que es una pregunta para usted, profesor Monsalve. Usted habla de que en ese momento no le está ingresando la misma cantidad de dinero a la economía venezolana, pero teniendo en cuenta que esos flujos han subido y han bajado a lo largo de la historia, ¿no cree usted que se malgastó mucho dinero en el pasado y que en el momento en el que existía esa bonanza petrolera debió haberse preveído que en algún momento esa cantidad de dinero no le iba a ingresar a Venezuela en el futuro? Puede ser, puede ser. Ahora, ese dinero que ingresó está invertido actualmente en cerca de 1,5 millones de habitaciones, viviendas que se han repartido gratuitamente en todo el país y que cualquier persona puede ir a los conglomerados habitacionales que se han desarrollado y se siguen desarrollando a pesar de la crisis. Entonces, ese es el flujo de capital que usted cita, sí ha sido invertido. Ha sido invertido que cuando vio Venezuela, el metro de Caracas tenía apenas 13 kilómetros de línea de metro. En 40 años se hicieron 13 kilómetros. Y el gobierno venezolano, en los 17 que tiene, ha llegado hasta 120 kilómetros de vía férrea del metro. Entonces, ahí hay una inversión. Hay un porcentaje que no tiene casi ningún país de América Latina en inversión social. Inversión social que es el 56% del presupuesto, cosa que ningún gobierno neoliberal va a aceptar, como no lo está aceptando Macri en este momento, y todo el conjunto de medidas liberales que se adoptaron fueron, las medidas liberales que se adoptaron, él las está destruyendo porque definitivamente un régimen neoliberal no permite que exista una carga tan importante de gasto social, sino quieren que todo sea derivado a funciones bancarias y financieras para beneficio de los que siempre han tenido más ventajas y más derechos y han ejercido mayores privilegios en toda América Latina. Diputada Manuela Bolívar, diputada por el Partido de Oposición Voluntad Popular, ¿usted qué opinión tiene frente a ese tema que estamos analizando y debatiendo desde diferentes ángulos? Al interior de Venezuela ha calado el discurso del chavismo según el cual toda la situación económica, la falta de medicamentos, el desabastecimiento en algunos casos de productos básicos de la canasta familiar responde a una conspiración, en este caso tal y como lo plantea el profesor Monsalve, que viene desde el exterior? De hecho, te confieso que cuando escucho al diputado lo que siento es como un gran dolor que debe sentir él por no haber logrado el objetivo de inclusión que capaz a dirigentes como él lo trajeron en este mundo de la política. Pero yo creo que lo que todos los venezolanos entendemos, que esta crisis económica no se debe a que Estados Unidos viene o que el imperio, o que quién sé yo, porque siempre hay una fuerza externa en la que es el argumento del oficialismo para responder a lo que está sucediendo. Pero los venezolanos de a pie es que compramos, que hacemos la cola, que entendemos, digamos, lo que queremos un futuro mejor para nuestra familia, estamos claros de que al final no hay, por ejemplo, en Venezuela no hay alimentos, no es por fuerzas extranjeras, sino porque en Venezuela no se produce. La verdad, que en Venezuela no hay alimentos es, por ejemplo, porque el gobierno hizo una férrea política de expropiaciones y hoy tiene bajo su manga, nada más y nada menos, por ejemplo, el Ministerio de Alimentación tiene 300 empresas de producción de alimentos. De las 300 empresas de producción de alimentos, hay una merma de desempeño que oscila entre el 40 y el 60%. Ustedes me dirán, un Estado que al final se propuso expropiar para asegurarle al pueblo venezolano alimentos y que hoy no solo no produce y tiene fondos públicos y no produce alimentos, y peor aún, que hoy los venezolanos no, por ejemplo, dependemos de las importaciones para poder comer. Esa es la realidad de su modelo, diputado. Y en el fondo, yo lo que le invito a usted es primero,
primero, póngase en los zapatos de las personas que no pueden adquirir, bien sea porque no hay alimentos o porque no lo pueden comprar. Le invito a que incluso tome ese producto y vea si son hechos en Venezuela, porque la gran mayoría de los alimentos, por ejemplo, La Casa, que usted lo conoce, La Casa es una distribuidora que es del Estado venezolano. 90% de los alimentos que compró en el 2014 fueron importados. 90%. Entonces, al final, ustedes le echan la culpa al imperio y al extranjero cuando les conviene, pero resulta que para el gasto social, que para el gasto que supuestamente y las compras, la inversión de los pocos dólares que tenemos, todo lo fundamentan en importaciones, aniquilando la estructura de producción nacional. Se me ha acabado el tiempo, diputada por el partido de oposición Voluntad Popular, Manuela Bolívar. Le agradezco el tiempo que usted le ha concedido este análisis al programa La Noche. Muchas gracias. Señor Tulio Monsalve, internacionalista, asesor de la Cancillería venezolana, profesor de la Universidad Central, le agradezco también desde su ángulo este análisis que ha entregado desde la perspectiva también del chavismo, de lo que representa este referendo revocatorio convocado en este momento específico que enfrenta Venezuela. Muchas gracias, profesor Monsalve, por haber estado con nosotros. Buenas noches, hasta luego y felicidades. Muchas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Cuando regresemos vamos a continuar con Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Hoy les estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan ustedes precisamente de ese referendo revocatorio que promueve la oposición en Venezuela. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan en este momento a través de las cuentas de Twitter. Carlos González nos dice lo siguiente: se ha visto al pueblo de Venezuela entusiasta para firmar el revocatorio y eso es grandioso, pero este gobierno no juega limpio. Jorge Omar García dice lo siguiente: mientras el Consejo Nacional Electoral sea manejado por el gobierno, pueden manipular validez de firmas a su antojo. Ahí no hay nada. Le damos uno más, el de Mauricio Calvo hasta ahora. Tarde o temprano, dice él, será el fin de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Los millones de venezolanos apuestan por un cambio. Vamos a una pausa comerciales y cuando regresemos ya estaremos en la parte final de este programa La Noche con el profesor Eduardo Gamarra. Ya regresamos con La Noche.